pero que sí se ven de vez en cuando, ya sí hay casuística, no es demasiada, pero sí se llega a ver en la práctica médica, en la práctica clínica y en este caso en urología. Bien, el primer tema es sobre cáncer de pene. Vendría a ser el quinto cáncer urológico en frecuencia. Es raro en general, estadísticamente a nivel mundial, es raro, pero a nivel de ciertas zonas de Latinoamérica, África, Asia, se encuentran zonas focalizadas del diagnóstico de esta enfermedad, ¿ya? Puse algunas preguntas para la parte final, para que las puedan revisar. Y bueno, vamos a avanzar por el tiempo en esta parte de acá. Cáncer de pene es, como cualquier neoplasia, células que proliferan de forma desordenada, poco diferenciada, y en este caso vendría a ser células epiteliales del pene o células escamosas epidermoides, ¿ya? Primer punto clave, que son células escamosas epidermoides. Este tipo de cáncer, o sea, en general cáncer epidermoides o cánceres escamosos, avanzan por compromiso local inicialmente. Inicialmente es compromiso local, causa una destrucción local importante, y luego recién hacen compromiso sistémico o locoregional. Primero compromiso local importante, luego recién se diseminan ganglionar y después hematógeno, ¿ya? Normalmente, estadísticamente hablando ¿se escucha de fondo? Creo que está apagado. No sé cómo funciona. ¿Cómo lo prende? No sé. ¿Está prendiendo? ¿Sabe prender eso? No, es el que está conectado por dentro. Ah, ya. El que está por dentro. Hola, parece que está mejor. Gracias, Gracias. Entonces mencionábamos que el tipo epitelial es el escamoso o epidermoide, ya que este tipo de célula epitelial epidermoide primero hay compromiso local, destructivo, y recién después avanza a compromiso ganglionar regional y después más tardíamente a un compromiso sistémico. Este tipo de cáncer básicamente se encuentra en personas entre los 50 y 60 años de la edad de diagnóstico, ¿ya? Y básicamente su pronóstico va a depender del compromiso ganglionar a nivel inguinal. Ustedes recuerdan en cáncer, básicamente el TNM siempre se describe como pronóstico el tumor, la actividad ganglionar y el compromiso sistémico, M de metástasis. Entonces recuerden eso del TNM. En este caso, una enfermedad localizada, localmente avanzada, nos va a dar el compromiso sistémico ganglionar, va a ser el que nos paute el pronóstico del paciente. En este mapa mundi se puede ver básicamente las más altas de incidencia. Como dijimos, en el mundo en general es escaso, pero pueden ver zonas focalizadas en Sudamérica, África subsahariana y en la India, por ejemplo, ¿no? Zonas donde hay mayor casuística de cáncer de pene. Igual zonas donde hay mayor mortalidad. Y el diagnóstico pues no es complejo, simplemente requiere ectoscopía. Ectoscopía es el diagnóstico, no hay que hacer más cosas. Básicamente, ¿por qué? Porque la mayoría de enfermedades de compromiso tumoral está a nivel del glande, o en el prepucio, ¿sí? O en el surco. Si uno suma esos tres sitios, llega a un compromiso básicamente casi del 75%, casi 80%. Entonces, la gran mayoría de enfermedad está a nivel distal del pene, ¿ya? Entonces, ¿qué le quiere solamente examinar al paciente? ¿No? Recostarlo, pedirle que se descubra la zona genital y examinarlo. Nosotros dejo por un bulto en el pene, un nódulo, un hinchazón, examinarlo. Ahora, se dice que también por lo menos entre 25 al 50% de pacientes con cáncer de pene ha estado un año dando vueltas antes del diagnóstico definitivo. Una manchita, un puntito, alguna cremita, o fue un colega quizás que nunca vio este caso, o es alguien quizás que no estuvo en entrenamiento con estos temas, y pasa, y están muchos están un año antes de un diagnóstico definitivo de esta enfermedad.
factores de riesgo importantes básicamente es la fimosis, ¿no? Tienes una persona que esté con fimosis por 50 años. Internamente esta mucosa tiene una inflamación crónica. ¿Sí? Esta inflamación crónica causa esta metaplasia, luego displasia y luego ya cáncer. ¿Sí? Entonces, el factor más importante es un hombre con fimosis de larga data. ¿Qué más encontramos? Infección por VPH, papillones humanos, infección por VIH. La principal es fimosis y infección por VPH, están más relacionadas. Aquí vemos también otra tablita donde básicamente vemos hombres no circuncidados, heridas genitales, infección por VPH, ¿sí? Algún tipo de lesiones, factores de riesgo. No todos son tumores, no todos evolucionan rápidamente. Recuerden que dijimos que va a haber una metaplasia, una displasia, una lesión preinvasiva, precancerosa o premaligna y luego ya es un cáncer. Luego tenemos lesiones preinvasivas, preneoplásicas. Tenemos acá, por ejemplo, el primero, en la foto de arriba, es una lesión eritematosa a nivel del glande. Ese se conoce como hidrocecaidal. Esta también se puede conocer como un cáncer en el centro de pene. A veces vemos esta lesión rojiza, eritematosa, pensamos que es una micosis, una irritación, tratamiento local y no mejora. Tratamiento local no mejora. Si es que no hay mejoría con este tipo de lesiones, lo que sigue es una biopsia, ¿no? Lo que sigue es una biopsia de este tipo de lesión, ¿ya? O lesiones mucho más intensivas, inflamatorias, como en la foto de abajo. Igual, si no hay mejoría con el tratamiento médico, a veces necesitan una biopsia. Pueden ser lesiones preinvasivas, premalignas. Esto de aquí sí es una lesión típicamente tumoral penal, ¿no? En esta foto pueden ver a nivel del glande, del prepucio distal, la lesión tumoral exofítica, tumoral notoria. Porque si el examen es básicamente el diagnóstico del examen físico, endoscopía, lesión tumoral. ¿Ya? Como les acabo de comentar, la mayoría son epidermoides, casi todos son epidermoides o escamosos. De los epidermoides escamosos hay unas variantes, por ejemplo, el usual, papilar, vasoide, reumatoide, que es más estadística y más para una área de especialidad. Recuerden que más frecuente son las escamosas. Puede haber también un melanoma en el pene, claro que sí, sarcomas en el pene también, pero ya son otras veces mucho más raras. ¿Ya? Entonces aquí ven en la foto también otra lesión a nivel del glande y el surco. Entonces ven que la mayoría de tumores están en la zona distal del pene. Endoscopía, lo examinan al paciente, lo revisan, lo examinan y tienen ese diagnóstico, ¿sí? Diagnóstico endoscópico, pero siempre necesitamos pues una biopsia, ¿no? Para tener la patología, porque el tratamiento muchas veces en nuestra realidad es amputación, cirugía tipo amputación del miembro viril en este caso. Entonces pues siempre necesitamos patología para que el paciente pues tenga conocimiento y se le pueda brindar el resultado previo a una cirugía radical, ¿no? Entonces, si bien el diagnóstico puede ser ecoscópico a la simple vista, necesitamos una confirmación en cuanto a una biopsia, ¿ya? Puede haber algunas dudas en casos más raros, inflamatorios, podría haber, pero siempre hay biopsia de esta zona. Muy bien, entonces como íbamos mencionando, los tumores de pene, que son células escamosas, afectan primero de forma local, a nivel del glande, prepucio distal, surco prepucial, y luego recién ahí hacen compromiso ganglionar, en este caso compromiso ganglionar inguinal, superficial, luego profundo y luego migración hacia zonas pélvicas. La zona pélvica ya a zonas sistémicas, ¿ya? Entonces sigue un patrón de diseminación. Esto hace que el cáncer de pene pues podemos como que predecir su avance, ¿no? Podemos más o menos guiarnos en qué etapa está el paciente, ¿ya? Pues como pueden ver al costado, compromiso local, compromiso ganglionar linfático, inguinal superficial, luego inguinal profundo, luego recién pélvico y luego recién viene el compromiso hematógeno, compromiso pulmonar, óseo, hepático, cerebral, compromiso más sistémico. Entonces como que nos da una ventana de oportunidad para poder manejarlos y tratarlos. Ven aquí otro tipo de lesión tumoral, en este caso básicamente abarca el glande. Y como dijimos, siempre el examen físico, la zona genital, la zona inguinal. Inguinal, ¿por qué? Tenemos que buscar si hay ganglios o no. Compromiso ganglionar en este caso, ¿ya? El cáncer de pene hace compromiso ganglionar inguinal. Entonces hay que examinar también el compromiso inguinal.
Ven acá a la mano, en este caso su pantalla sería a su lado derecho. Ven lesiones tumorales pues ya inequívocas, lesiones grandes, destructivas, deformativas, ya que son inequívocas. Al lado izquierdo pueden ver zonas eritematosas en el glande, que son lesiones tipo eritroplasia de Chiari, zonas mucho más pequeñas que a veces requieren una biopsia confirmatoria, ¿no? Las que ven a su mano derecha ya son lesiones muy obvias, muy groseras, que ya no es tipo microscópico. Aquí, como les decía, ¿no? En la imagen superior, zona eritematosa, eritroplasia en esa zona, biopsia, es un carcinoma de pene, ¿no? En este caso focalizado en el glande. En la parte inferior puede haber un ganglio inguinal de epidermoide ya aperturado, abierto, lesionado, en este caso, para que vean qué tanto puede avanzar este tipo de destrucción de tejido. Imagen tomográfica, las flechas blancas señalan compromiso ganglionar inguinal y pélvico, arriba inguinal y abajo pélvico. ¿No? Muy bien. Ahora, antes de pasar a eso, antes de pasar a ese punto, a nivel inguinal, si hay ganglios y ustedes pueden tocarlos, pueden identificar, pueden sentirlos, se llama enfermedad ganglionar palpable. Y si no lo tocan, pues obviamente es no palpable, ¿ya? Cuando es palpable, la posibilidad de que tenga cáncer oculto ahí es alto, 80% en promedio. Cuando es no palpable, a pesar de que no sea palpable, por el compromiso micrometastásico, o sea, las lesiones pequeñitas, cánceres pequeñitos que les van a crecer, y eso se ve más o menos en promedio 25 a 30% de los casos. Entonces, cuando no es palpable, o sea, que es un cáncer alto, y si no palpa nada, también hay un riesgo, 25 a 30%, ya no es que tampoco sea cero. Entonces, aquí cuando algo es no palpable, es donde nos toca definir qué hacer. Porque no es palpable, nosotros que tenga cánceres altos, pues también operamos la zona ganglionar inguinal. Si la zona inguinal es no palpable, nos entramos en una duda, ¿qué hacemos? ¿Lo operamos? ¿No lo operamos? ¿Dejamos en observación? ¿Esperamos que el tumor crezca? ¿Qué haríamos? ¿Esperamos que el tumor crezca o lo operamos también? ¿Qué se ha visto? Si esperamos a que el tumor crezca y se manifieste y sea palpable, pierde mucho en pronóstico. El pronóstico se ve muy alterado, entonces se tiene que operar en la micrometastásica, ¿ya? ¿Y cómo sabemos, cómo podemos predecir que tenga esta micrometastásica? Depende de qué tan agresivo es la metástasis tumoral, hasta dónde se ha infiltrado. Vamos a verlo en esta tablita de aquí. Aquí. Por ejemplo, ¿no? Los tumores de pene son catalogados en grupos de riesgo para compromiso inguinal, linfonodal inguinal, o sea, ganglios a nivel inguinal. Hay tumores de bajo riesgo, intermedio y alto. De bajo riesgo son los tumores bien diferenciados que invaden solamente superficialmente y no tienen compromiso en infiltración microvascular. Son de bajo riesgo, la persona que tenga compromiso menor es casi 10%, 15%. Ellos se quedan en vigilancia habitualmente. Tienen un riesgo alto, son células más indiferenciadas, tienen compromiso de invasión linfovascular, invaden más profundamente, entonces ellos su compromiso puede ser 50% a más. En ellos están justificados una linfadenectomía inguinal profiláctica, se podría decir, incluso cuando hay ganglios no palpables, ya, no palpables. ¿Por qué? Porque el riesgo que esto de acá es importante, es más del 50%. Y si esperamos a que esto crezca, el paciente pierde esperanza de vida, pierde sobrevida general. Hay también este índice de acá, que depende de la célula es más indiferenciada, más puntaje. Si invade más puntaje. Si hay invasión perineural, también sí o no. Entonces suma los puntos y tienes un grupo de riesgo para invasión o sospecha de compromiso ganglionar inguinal linfonodal no palpable. Entonces cuando es intermedio alto, moderado alto, se indica cirugía inguinal a pesar de que hay enfermedad no palpable, ¿ya? Pero se indica. Muy bien, en este cuadro es básicamente del agente tumoral primario, el tumor de pene. ¿Cómo se mete el tumor de pene primario? Si es muy pequeñito, incipiente, puede ser terapia local, láser, circuncisión, cosas conservadoras. Pero lo que vemos habitualmente en la realidad son lesiones mucho más grandes, incluso multifocales, que destruyen la anatomía en este caso del pene.
En estos casos generalmente ya optamos por cirugías más amplias, ¿no? De tipo amputación, ¿ya? Y podemos tener dos tipos de amputación, o sea, una amputación parcial del pene, ¿no? O sea, solamente dejar de conservar algo, o hacer una amputación total del pene, ¿sí? En este caso por el cáncer. Vean, vemos acá, por ejemplo, en su mano derecha, en este caso, en la mano derecha van a ver una penetración total radical que se extirpa todo el glúteo desde su base, y la uretra se reposiciona a nivel perineal, a nivel en el escroto y el ano. El paciente varón ya micciona de forma sentada, ¿por qué? Uretra perineal. A la mano izquierda ven una penectomía parcial, solo va a quedar todavía un segmento del asta peneano que te permite miccionar de forma parada, incluso puede permitir de alguna manera hasta la penetración. Entonces, ¿y esto de qué depende? De que tenga que ser tumor local y cuánto de asta peneano o de pene va a quedar en el paciente. Si va a quedar un margen menor a 4 centímetros, se prefiere por una cirugía radical. Si vemos que queda un margen de por lo menos 4 centímetros a más, optamos por una penectomía parcial, ¿no? No depende, en este caso, de qué agresiva sea la célula, qué tan profunda sea, depende básicamente del margen peneano, cuánto va a quedar en el paciente. Muy bien, entonces, esto es en cuanto a la enfermedad peneana. Dijimos también compromiso ganglionar, ¿cierto? Entonces, miren aquí. Para el compromiso ganglionar, el tumor de pene básicamente se disemina a la zona inguinal. En zona inguinal hay un triángulo que es muy conocido por ustedes desde la anatomía, ¿sí? El triángulo femoral, el triángulo de Scarpa. Recuerden que pasen los límites, ¿no? Arriba el ligamento inguinal, medial autor largo y lateral sartórico. En ese triángulo femoral o triángulo de Scarpa, donde hay compromiso, eliminación linfonodal del cáncer de pene, y aquí es donde trabajamos en la cirugía inguinal, ¿ya? En la foto del medio pueden ver las líneas punteadas, que es una disección estándar o radical cuando hay compromiso de ganglios grandes, palpables, y en la línea continua ven un espacio mucho más reducido. ¿Qué hacemos cuando hay ganglios no palpables? Una disección modificada, sin ser tan agresivo como en una cirugía estándar o radical. Y a la mano derecha, bueno, básicamente las imágenes, ¿no? La incisión es una incisión paralela al pliegue inguinal, más o menos 2 dedos por debajo, incisión de 8 a 10 centímetros, ¿no? Disección por planos y extirpación de todo el paquete linfonodal por encima de los grandes vasos femorales, ¿ya? Entonces, eso es el compromiso ganglionar inguinal. Quiero que vean esto. Cuando hay compromiso ganglios palpables, dijimos palpables, o sea, esa casca es alta, por encima del 30%, se extirpa todo, se extirpan los ganglios y también la fascia que cubre los músculos, como en este caso. Miren, a su mano derecha pueden ver el músculo sartorio con letra S, la vena safena. El sartorio está totalmente disecado, ¿no? Ya no tiene ni fascia que lo que cubra este tipo de musculatura. Y en el medio sí pueden ver todavía que conserva cierto grado de fascia, ¿ya? La del medio es una cirugía modificada, cuando hay ganglios no palpables, y la lateral es cuando es una cirugía ya radical, estándar, cuando son ganglios palpables. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros conocemos a todo el mundo en todo caso radical, porque el radical trae mucha morbilidad, causa mucho linfocele, mucho edema, puede necrosis de la piel, los vasos sanguíneos quedan expuestos, trae mucha morbilidad. Por eso que se opta por una disección modificada o superficial en casos no palpables. Muy bien. ¿Ahí es la única forma de hacer? No, también hay ganglios centinela para cáncer de pene. Igual como hacen en cáncer de melanoma, en cáncer de mama, hay ganglios centinela. Aquí se introduce un material radioactivo marcado, pintado una noche antes de la cirugía, cercana a la lesión primaria, el día siguiente en quirófano, con una cámara móvil, se rastrea la señal de la onda y se diseca justamente en ese plano como ven en la foto. Y está pintado el ganglio por el colgante del día previo. Si ganglio pintado, uno lo extrae y tiene enfermedad, o sea, hay cáncer en ese ganglio, está obligado a hacer una linfadectomía radical.
Pues si sale ganglio negativo, ahí queda, ahí puede caer observación. ¿Ya? Entonces, esta segunda, pues hacemos en nuestro país, hacemos muy poco por la falta de algunos instrumentos como una gama cámara portátil, por ejemplo. Muy bien. ¿Y cómo procedemos con la disección ganglional? El permiso ganglional. Dijimos, no ganglios no palpables y ganglios palpables al examen físico. No palpables, ya hemos visto si es de bajo riesgo, vigilancia, si es de alto riesgo o intermedio, cirugía radical modificada o lesión ganglionar del ganglio centinela. ¿Ya? Y si el ganglio es palpable, pues hay que tomar lo siguiente. Puede ser que sea un ganglio ulcerado o fijo, o sea, un ganglio grande que esté abierto o que esté fijo a plenos profundos. En esos casos, si está ulcerado, está fijo, es muy grande, es un ganglio voluminoso, más de 4 centímetros, está adherido a planos profundos, ese ganglio no se va a poder extirpar o va a dejar enfermedad residual. En este caso se prefiere hacer quimioterapia neoadyuvante previo, en este caso, a la cirugía de inguinal. En este caso, si la enfermedad es muy grande, voluminosa, fijo, ulcerado, quimioterapia previa a una cirugía. La quimioterapia, si hay buena respuesta clínica, se opera. Si es que no hay respuesta clínica, le das quimio, el ganglio sigue creciendo, crece y no hay una respuesta, pues ya requiere quimioterapia de segunda línea, ahí ya no tiene sentido operarlo porque no vas a mejorar en nada el paciente sobrevive. Si el ganglio es palpable y es móvil, dijimos que puede ser que haya tumor, puede hacernos una biopsia por la boca fina. Si hay tumor, cirugía radical inguinal. Si no hay tumor, puede quedar en vigilancia o hacer una biopsia incisional, ampliar todo el ganglio, mandar estudio y si es positivo, hacer la cirugía radical. ¿Ya? Con el ganglio grande, actualmente hacemos cirugía radical con ganglios palpables. Entonces, si los ganglios palpables tienen solamente un 1,01, ahí queda. Si hay dos ganglios comprometidos, dos o más, o el compromiso extranodal del ganglio, extracapsular del ganglio, se tiene que ir a cirugía pélvica, cirugía de linfadenectomía pélvica, ¿ya? Y además de quimioterapia adyuvante, posoperación. Dijimos el compromiso peniano, inguinal, superficial, inguinal profundo y por último pélvico. En este caso, pélvico disecamos cuando existe compromiso ganglionar linfonodal profundo, más de 2 ganglios, y es indicación de hacer cirugía también de la parte pélvica. Eso es para que recuerden básicamente el tumor de pene, el TNM, ¿ya? El TNM, el T de tumor, cuando es solamente superficial, no invasivo, es un carcinoma verrugoso, sin padre, el subepitelio, sin progreso linfovascular o neural, pues T1A. Y si T1B, si es que es pobremente diferenciado, lo mismo pero pobremente diferenciado, T1B. T2 ya cuerpos esponjosos, T3 cuerpos cavernosos, T4 estructuras adyacentes, escroto, por ejemplo, testículos, pene, próstata. Eso es en cuanto al cáncer de pene. Esta tabla solamente para que recuerden, si es no palpable, si es no por riesgo de vigilancia, si es intermedio o alto, hay que hacer cirugía inguinal, y esa cirugía modificada o ganglio centinela, ¿ya? Este cuadro igual, ganglios palpables, si es ganglio muy voluminoso, fijo, ulcerado, demasiado fijo a paredes profundas, planos profundos, va a quimioterapia neoadyuvante. Después de respuesta se evalúa cirugía o seguir con quimio. Si el ganglio es palpable y es móvil, habitualmente biopsia con vagina, si hay tumor, cirugía radical. O una biopsia excisional y si hay tumor, cirugía radical. Eso es lo que básicamente decían las tablas, son más resumidas aquí. Entonces ahora, una vez que el paciente ya lo operaste, sea la peritonitis total o parcial, nos toca el seguimiento. De ese lugar va a regresar, va a progresar, va a volver, nos toca el seguimiento. El seguimiento depende de la tumoración, la visibilidad de la célula, y en este caso lo hacemos básicamente cada 6 meses del primer año del cáncer de pene. ¿Ya? Y luego ya después de 3 años se hace cada 12 meses. Para el seguimiento. Recuerden que no es operado, el paciente entra en seguimiento, no te acabe y no puede retornar, puede volver al cabo de un tiempo, entonces te entra en seguimiento, ¿ya?
el seguimiento, no queda ahí todo, ese seguimiento. Ya si el cáncer de pene es metastásico, bueno, básicamente quimioterapia sistémica por oncología médica, ¿ya? Lamentablemente, los que tengan quimioterapia por cáncer de pene, la respuesta de la quimio es baja, no llega al 50%, por ahí un 45%, no es mucho. Lamentablemente, cuando eso sucede, ya es estable para el paciente. Entonces, esto es básicamente quería comentarles en relación a cáncer de pene. Recuerden los tipos, la diseminación, compromiso ganglionar, cuando hacemos radical, parcial y cuando vamos a hacer cirugía inguinal radical y profunda. Es un tema muy amplio, es un tema corto y acá algunas preguntas para cuestionar, ¿sí? El primero es uno que ya ustedes lo conocen muy bien. ¿Cuáles son los límites para realizar una anatomía inguinal? O sea, los límites prácticamente del triángulo femoral, ¿no? Básicamente, ya vamos a preguntar a ver así al azar. Llegó Chun Bestaco Anet Meiding. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites? Sí, Anet, ¿sí me escuchaste? Pues guarden el ChatGPT, guarden la guía, eso no vale cuando estén operando, cuando estén operando. Esta parte de aquí, bien, todo lo que ustedes han aprendido en anatomía importa mucho para la área quirúrgica. Entonces, siempre le pasa a su libro de anatomía, siempre le va a servir, si alguien quiere dedicarse a la parte quirúrgica, le va a servir. En este caso, el cáncer de pene es algo muy anatómico, la cirugía es muy anatómica. En este caso, recuerden siempre su triángulo femoral. Arriba, el ligamento final, aductor y el sartorio. ¿Ya? ¿Qué tienen que recordar? Entonces, en segunda pregunta. ¿Cuál es la posibilidad de compromiso ganglionar micrometastásico inguinal en procesos clínicamente no palpables, de alto riesgo? O sea, no palpable, pero la salud indiferenciada, profunda. ¿Cuánto es más o menos en promedio? Delgado, Xiomara Delgado. ¿Llegó? ¿Ah? ¿Cuánto? Puede llegar por encima de 50, incluso en alto riesgo. Ya vamos a ver acá la tablita que pusimos. Miren. Alto riesgo 50 hasta 80% en alto riesgo. Y si vemos esta tabla en alto también más de 50%. O sea, tiene una enfermedad que es un poco indiferenciada la célula, invade profundamente, y no hay ganglios, no se palpan ganglios negativos, están normales, son inguinal. Debe ser que tenga un compromiso micrometastásico, está alrededor del 50% a más. O sea, sí necesita su cirugía inguinal, al menos modificada de primera intención, pero al menos necesita su cirugía. ¿Ya? Y lo último, mencionar los factores de histopatológicos relevantes para la evaluación pronóstica de afectación ganglionar micrometastásica. Es lo que estábamos viendo hace poco. Huicho, Ana Dalia Huicho. Llegó, está presente Ana Dalia Huicho Ari. Falta. Hurtado Juárez César. Hurtado Juárez. Claudia Izaguirre Vega. Claudia, un solo factor, por favor, un solo factor. ¿Ah? Ya. Pereira Villalobos Yanela. Carlos Biscoche Rodríguez. Nidia Tiberos Mendoza.
Nicole Romero Llamosas. Nicole Romero Llamosas. Ruiz Ríos Jade Mercedes. Ruiz Ríos. Estuardo Salaverri Bendezú. Estuardo Salaverri Bendezú. Salazar Condeso Noemí. Steve Torres Quispe. Víctor Urbano. Pues miren, en cáncer depende, quizás no, si es que no sigan quizás al tema de quizás nunca lo van a llegar a ver en general, ¿no? Yo me acuerdo durante mi pregrado, incluso en el CERUM, nunca vi un caso hasta la residencia médica en la especialidad. Pero si en algún momento ven, pues tienen que saber referirlo en su momento, ¿no? Referirlo adecuadamente para el tratamiento adecuado. Recuerden que muchos pacientes están un año sin diagnóstico definitivo, dando vueltas, lo cual tiene impacto en su pronóstico final. Muy bien. El otro tema es tumor de Willis. También es una cápita poco frecuente, pero sí se llega a ver en la práctica clínica, sobre todo en el área de especialidad. Ya, los tumores de Willis básicamente son tumores tonales en edad pediátrica, básicamente. ¿Sí? En resumen, es el tumor de edad pediátrica. Bien. En general, el tumor de Willis es el tumor renal más frecuente en la edad pediátrica. Y de todos los tumores en edad pediátrica es más o menos 7%, ¿sí? En promedio. Ahora, la mayoría de pacientes, el pico de diagnóstico está entre los 3, 4, antes de los 5 años, la gran mayoría antes de los 5 años. ¿Ya? En varoncitos generalmente se diagnostica alrededor de los 4 años, en damas de los 3 años, más o menos. En entre los 3, 4 años se hace el diagnóstico actualmente. Antes de los 5 años está la gran mayoría. En casos raros, cuando hay algo genético o alguna malformación, puede afectar de forma bilateral a edades más tempranas. Pero usualmente está antes de los 5 años y el pico diagnóstico es 3 meses en mujeres y 7 en varones. Antes de los 5 años. Entonces, ¿cómo se origina este? Básicamente es un desarrollo anormal de la histología renal. ¿Ya? Queda un blastema metanéfrico que no se diferencia de tejido renal diferenciado, ¿no? Funcional, y va a mutar, va a diferenciarse. ¿Ya? Entonces, como blastema tiene 3 componentes, pues ustedes lo llaman también nefroblastoma al tumor de Willis: componente de blastema, componente epitelial y componente mesenquimal, componente fibroblástico, epitelial, ¿no? Este tipo de componentes. Entonces, ¿qué se ha visto básicamente con este tejido? Que ha aprendido ese tipo de diferenciación por mutación de genes, funciones tumorales, genes de transcripción. Si no se conoce aún todavía al detalle la patogenia genética, se ha vinculado a genes del tumor de Willis tipo 1, P53, ¿no? Entonces son los más frecuentes asociados. Entonces es un tejido renal diferenciado que va a priorizar así una tumoración renal, en pocas palabras, ¿ya? Y como tiene componentes, tiene componente blastemal, epitelial y estromal, que se ve en la histopatología. Entonces, el tumor Willis clásico, compuesto por 3 tipos de histología de células, pero hay algunos casos donde hay más agresividad, que hacen una anaplasia muy fuerte, que no está totalmente diferenciado, es mucho más indiferenciado, que es el pronóstico más importante. Ahora vamos a verlo. Es la pregunta clásica, ¿no? ¿Cómo se hace ese diagnóstico o cómo el paciente se da cuenta? Porque el niño de 3, 4 años no te va a decir me duele o no se va a quejar tanto, no siente, quizás no se va a poder manifestar completamente. El diagnóstico lo hace básicamente un familiar, alguien que lo cuida, alguien que lo baña. ¿Qué siente? Un bulto en esa zona. ¿Ya? Un bulto. Entonces, el diagnóstico realmente es una masa abdominal asintomática.
la mamá, la abuelita, el que lo cuida, lo baña, lo toca, lo baña y siente un punto en ese lado, en ese flanco. Pero no hay más molestias, es asintomática, es la forma más frecuente de presentación en estos pacientes. Masa abdominal asintomática, palpable, ¿ya? Entonces, eso es lo que generalmente se encuentra en estos pacientes. Entonces, ¿qué más puede haber? Puede haber dolor abdominal en menos porcentaje, puede sangrar en la orina, en lo que es la hematuria, fiebre de origen desconocido, síndrome de Wills o hipertensión en estos pacientitos. El problema más frecuente es masa abdominal palpable asintomática. Entonces, el tumor de Wills también se asocia también a otras enfermedades generalmente genéticas o congénitas. Hay que buscar también si en el niño hay anemilia, hipertrofia o alguna alteración urinaria. Entonces, una vez que ya hacemos el examen físico, se palpa la tumoración, entonces pues obviamente hay que confirmar con un diagnóstico de imágenes, que puede ser una ecografía, una tomografía y una resonancia, ¿no? Cualquiera de ellos. Habitualmente usamos ecografía de forma inicial y tomografía ya para etapa confirmatoria de la tumoración, ¿ya? Entonces tenemos este tipo de lesiones a este nivel. Muy bien. En general, los tumores de Wills como diagnóstico diferencial incluyen otros tumores renales, así por ejemplo hay también sarcoma renal en niños que son muy agresivos, como también hay neuroblastomas, tumores de origen neuroendodermo. Entonces, básicamente he tejido imágenes para poder diferenciar el diagnóstico definitivo. En niños también puede haber tumores renales de células claras, como en el adulto también hay sarcoma de riñón también, son mucho más agresivos, tienen peor pronóstico que un tumor de Wills. Como parte del diagnóstico de una tumoración, nos corresponde etapificar, ¿no? Puede ser enfermedad está localizada, localmente avanzada o es sistémica metastásica. Todo tumor diagnosticado corresponde etapificación. En este caso, estamos haciendo una tomografía corporal total para la etapificación, ¿no? Aquí creo que en la etapificación corresponde básicamente en 5 etapas. Ustedes han visto que en tumores generalmente hay etapa clínica 4, ¿no? Y acá sería una quinta etapa, que básicamente cuando hay tumor renal bilateral en el niño. Cuando el tumor en el niño es bilateral, están abogados, es la etapa clínica número 5. Cada se apunta por distinta manera. Pero la etapa clínica 1 es un tumor limitado al riñón, que durante la cirugía se ha podido extirpar de forma exitosa. O sea, cápsula enterita, no hay una ruptura de la tumoración, se le intacta la cápsula, no existe evidencia de compromiso ganglionar, ni vasos, o sea, salió el tumor completo. Y encima no invade el seno renal, como hacia el maltratar, es un buen pronóstico, el tumor limitado al riñón y extirpado completamente. Etapa clínica 2, el tumor se extiende ya más allá del riñón, ¿sí? Pero ya se extirpa todo, o sea, no está tan focalizado en el riñón, compromete el seno renal, compromete algún vaso sanguíneo, está más allá del parénquima renal, pero se ha ido a extirpar de forma exitosa, de forma completa. Etapa clínica 1, etapa clínica 2. En la etapa clínica 3, después de la cirugía, ahí todavía queda tumor, es remanente tumoral, pero todavía está localizado en el abdomen. Por ejemplo, hay ganglios comprometidos que no sacaste todos los ganglios, quedaron ganglios en cavidad, lo estuviste operando y por X motivo se te rompió el tumor. Eso es algo muy lamentable, se rompió el tumor, saltó un poquito el tejido de la cavidad. Etapa clínica 1, 2, pasa a ser etapa clínica 3, hay un tumor remanente, ya se rompió, hizo una biopsia al riñón y quedó enfermedad. Etapa clínica 3. Etapa clínica 4, ya cuando hay compromiso metastásico sistémico, ¿no? Hay metástasis hematógena, ganglios linfáticos, más allá de la zona abdominopélvica. 4 y 5 cuando es bilateral, en ambos lados. Bueno, aquí pueden ver un cuadro de porcentajes de cada incidencia, de cada estadio, pero que en literatura extranjera no corresponde a nuestra realidad. En el Perú, lamentablemente, si no me recuerdo, 70-80% son estadio clínico 4. No hay niños que llegan en el Perú, porque hice un trabajo en el hospital cuando estuve en la residencia, la mayoría es el nivel 4.
Entonces el pronóstico obviamente va a depender de qué etapa clínica es el paciente y va a depender mucho también de la célula, de la histología del tumor, ¿ya? Si hay anaplasia, lamentablemente es de mal pronóstico, totalmente indiferenciado, anaplasia. Depende del estudio clínico y depende qué tan diferenciada tiene la histología de este tipo de tumor. La anaplasia es un factor predictivo importante de resultados adversos, o sea, de mortalidad y prevención de enfermedad. Entonces, el pronóstico va a ser obviamente basado en lo que estamos hablando previamente, la plana del paciente, ¿ya? En el mundo existen dos grandes grupos que tratan los tumores de Willis, un grupo americano y un grupo europeo. Ambos tienen manejos de forma inicial distinta, porque el grupo americano primero da cirugía, luego quimio, y el europeo primero quimio y luego cirugía. Pero los resultados son muy similares, los resultados en ellos son buenos, todos son muy similares, es una diferencia significativa. Entonces, en cuanto al tratamiento, dijimos, si la etapa clínica es 1 y 2, y si la enfermedad se ha disipado por completo de cabello abdominal, hacia un éxito de la cirugía, igualmente se complementa con quimioterapia, ¿ya? Igualmente se complementa con quimioterapia. Ahora, si hay, eso es lo general. Casos muy especiales, muy seleccionados. Sí, tumores de bajo riesgo, muy pequeños, células bien diferenciadas, incluso pueden quedar básicamente en vigilancia. ¿Ya? Pero pues la mayoría pues, se completa con quimioterapia. En etapa clínica 3, recuerden que ha quedado tumor en la cavidad abdominopélvica, se rompió el tumor, hay ganglio positivo, quedó margen positivo, quedó tumor. O sea, aquí van con quimioterapia. ¿Ya? Acá también van con quimio, pero dan más dosis, le dan mucha más dosis y mucho más tiempo. Y si hay incluso compromiso ganglionar, incluso después dan radioterapia también. Quimioterapia en etapa clínica 3, porque ha quedado tumor, ha quedado enfermedad. Nuevas imágenes, por ejemplo, de pediátrico de una gran masa renal del lado derecho, ¿no? Un gigante, incluso que llega a desplazar la línea media, o sea, desplaza los vasos de la línea media. Cuando es así, cuando es muy severo, muy tienes que recibir primero quimioterapia para tratar de achicar el tumor, y segundo, para que el tumor tenga la cápsula más dura, más consistente y no se pueda romper. ¿Ya? Porque si es grande, una cápsula frágil, lo ves y probablemente se rompa incluso la cápsula. En este caso, la quimioterapia reduce el tamaño y engruesa la cápsula, se podría decir. Igual aquí, los tumores del riñón. En algunos casos, incluso esos tumores se pueden meter a la vena renal, o sea, dentro del lumen de la vena renal, luego a la vena cava y hasta la aurícula. ¿Ya? Eso puede pasar, como en este caso, ¿no? O cirugía cardíaca, cirugía abierta, pecho abierto, ¿no? Se puede también intentar en tumores muy focalizados, cirugía parcial. No puedo extirpar nada. Mire que tengas un niñito de 3, 4 añitos con 2 tumores en cada riñón. Entonces, si sacan ambos niños, vamos a sacar en diálisis, ¿no? A los 3, 4 años de vida, imagínense todo lo que tenga que pasar ese pequeño. Entonces, cuando es bilateral, se trata de optar por una cirugía conservadora de nefrona, solamente extirpar el tumor y tratar de dejar el tejido renal sano que se pueda dejar. ¿Ya? Como les digo, sacas ambos riñones y lo dejas al niño básicamente en diálisis. Y los niños, en verdad, así les quede un poquito de riñón, se recuperan muy bien. Yo he visto casos que recuperan muy bien, crecen, ese riñoncito que queda, crece, hipertrofia, se compensa y suficiente en muchos casos. Etapa clínico 4 igual que en etapa clínico 3, pero básicamente ya que hay compromiso en pulmón, básicamente, ¿no? Sistémico. Aparte de quimioterapia, damos radioterapia también al lado afectado. ¿Ya? Si no hay respuesta, damos radioterapia. Entonces, ese es básicamente el manejo por cada etapa clínica. Algunos prefieren dar la terapia previa antes de una cirugía, por les dije, ¿no? Cuando son tumores muy grandes, pasan a la línea media, o cuando queremos que la cápsula se engruese y se caiga en el que se pueda romper. ¿Sí?
Entonces, esa es de forma general el tratamiento. Ahí seguramente van a buscar, ustedes revisar si les llama la atención. Puede haber etapas, subclasificaciones. Quizás si es un tumor muy pequeño, está bien diferenciado, quizás no sea necesario dar quimioterapia o tallo posterior, pero ya son casos ya muy seleccionados. ¿Sí? ¿Qué sucede con la quimioterapia en estos niños? Están dando buena cantidad de sesiones, entonces pues la quimioterapia a largo plazo puede causar efectos secundarios, sobre todo como toxicidad cardíaca y pulmonar. La cirugía como tal, bueno, algunas complicaciones de tipo quirúrgica, ¿no? Obstrucción, heridas a la herencia, lesión intestinal, hemorragia. A largo plazo, lo que tiene que ver con la quimio y la radioterapia. El tumor de Willis tratado de etapa temprana y con un factor patología favorable tiene buen pronóstico. Los niños crecen bien, son adultos, hemos tenido casos incluso de pacientes operados en la pediátrica del tumor de Willis. Yo recuerdo hace como 4 o 5 años, ya una niña operada que era, en esa época ya estudiante de medicina, y se operó el tumor de Willis con el impacto. Tiene buen pronóstico, si es que se obtienen a tiempo y también si tienen células patológicas bien diferenciadas. ¿Ya? Entonces, eso también deben saber más o menos orientar. Cuando uno está en el hospital, cuando el paciente llega, uno les pregunta qué pasó, a veces no, tiene un bultito, pensaron que era parásito, pensaron que estaba hinchado, empachado, mucha cualquier cosa cuando encuentran un abdomen y a veces les deja pasar tiempo, están con ese bultito, esa masa y demoran en los familiares, obviamente por su ignorancia, la atención médica y este niño pues pierde opción terapéutica y pierde pronóstico. Mientras más temprano actúen en cualquier tipo de neoplasia, los pagos van a ser mucho mejores. ¿Ya? Muy bien. Eso sería todo hasta este momento. ¿Qué pasó? Pues las preguntas para el examen son tan fáciles, ¿sabes? Estos temas puntuales, la idea no es complicarlos con preguntas muy rebuscadas. Recuerden los puntos básicos, básicamente, de cada tema, que se va identificando. ¿Ya? Muy bien, gracias, buenas tardes.